Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Durante la semana pasada revisamos el teorema fundamental del cálculo. En particular, en la segunda versión, hemos dicho que una integral definida se puede resolver de una manera más simple que usando suma de Riemann y límite de funciones. De esta manera más simple viene a ser encontrar una primitiva o antiderivada, es decir, una función que invierte el proceso de derivación para la función que estamos integrando. La evaluamos en los extremos de la integral y restamos. Esto nos lleva a tener interés en disponer de ciertas técnicas para encontrar antiderivadas. Y más allá de una tabla de antiderivadas, disponemos de un par de técnicas, que son el método de sustitución y la integración por partes. En esta clase vamos a hablar sobre el método de sustitución en integrales definidas. Bien, para el siguiente resultado, necesitamos una función g definida en un intervalo cerrado y acotado y con valores reales, en particular llega a un intervalo, de manera que g', o sea, la derivada existe y es continua. Esta función g es la que va a jugar el papel del cambio de variable. Así que tenemos que pedir todas esas condiciones sobre la g. Además necesitamos una función f que sea continua en el intervalo j, que es la llegada de g. Para implementar el método, vamos a usar una nueva variable, en este caso le llaman u, para llamar a la g de x, es decir, la variable u depende de la variable x por medio de la función g. Entonces tenemos una función compuesta definida el intervalo a, b a valores reales, que es continua, y nosotros tenemos que las siguientes dos integrales son iguales. La integral del lado izquierdo es la integral de d hasta b de una f de g de x multiplicado por la derivada de x. Esta función, este producto de dos funciones, es interesante por el hecho de que nosotros estamos pensando en una primera función de x que aparece repetidamente en la expresión de la integral que estamos calculando. Por ejemplo, una función en la cual repetidamente aparece seno de x, por ejemplo. Y justo, si ustedes lo quieren ver de manera conveniente, hay un factor que es la derivada de eso. Voy a escribirle un ejemplo de una situación de este tipo. Pongamos por caso la función 1 más seno de x sobre 1 más seno cuadrado de x. Entonces nosotros vemos que la función seno de x aparece reiteradamente aquí. Y de hecho, a partir de x yo puedo calcular primero seno y después otra función que me permita llegar a lo que tengo escrito hasta ahora. Y justo de manera conveniente, esto está multiplicado por el coseno de x, que es la derivada de seno. Entonces esa función la voy a integrar, pongamos por caso, desde 0 hasta pi sobre 4, respecto de x. Entonces, este teorema sugiere usar como mi nueva variable u igual seno de x. Esto es igual. Fíjense que en esa fracción, donde aparezca seno de x, yo voy a escribir u. 1 más u sobre 1 más u cuadrado. Y ese factor coseno, que es la derivada de seno, junto con el de x, lo voy a cambiar por el de u. Y voy a integrarlo. Aquí también cambia. Si x vale 0, u vale 0 también, así que ahí no se nota el cambio, pero aquí arriba sí. Si u vale pi cuartos, o sea, disculpen, si x vale pi cuartos, el u vale raíz de 2 sobre 2. Y esta integral, la función que tenemos dentro, es más simple de integrar comparado con lo que teníamos anteriormente. Entonces, típicamente se usa este teorema para convertir una integral del estilo de la izquierda en una integral en el estilo de la derecha. Bueno, eso típicamente. Hay también algunas otras situaciones donde nosotros vamos a querer ir de derecha a izquierda. Y para justificar, digamos, convertir una integral de aspecto relativamente simple en una de aspecto más complejo, es porque
En ciertas situaciones la integral original puede que no sea tan complejo que tenga muchos pasos, pero pueden estar involucradas algunas funciones difíciles de integrar. Algunos ejemplos existen usando raíces, por ejemplo. Y nosotros mediante una sustitución conveniente vamos a encontrar que eso es igual a otra integral definida de una función que se ve más extensa, pero nosotros sí tenemos mayor esperanza de resolverla. Y esto lo deberíamos comentar cuando hablemos sobre sustitución trigonométrica. Son ejemplos de sustituciones donde uno va, digamos, de derecha a izquierda para poder resolver esa integral. A continuación tenemos un bosquejo de la demostración de este teorema. En realidad van a ser todos los pasos, excepto quizás poner atención especial a la hipótesis que deben cumplir las funciones involucradas. Veamos, al saber que la f es una función continua en el intervalo que estamos trabajando aquí, nosotros sabemos que existe una primitiva para ella. Entonces sea f mayúscula una primitiva de la f minúscula. Esto significa que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Por el segundo teorema fundamental del cálculo, nosotros podemos calcular la integral del lado derecho, así que voy a escribir como lado derecho de la igualdad. Podemos calcular esa integral usando la f mayúscula. Me queda f mayúscula de g de b menos f mayúscula de g de a. Ahora observemos la integral que está en el lado izquierdo. Nosotros tenemos la f minúscula, que como podemos ver es la derivada de f mayúscula, así que aquí lo voy a cambiar por f mayúscula prima. Y si vemos lo que queda, es f mayúscula prima evaluado en g de x por g prima de x. Y eso tiene el aspecto de la regla de la cadena, es decir, nosotros estamos en presencia de la derivada de una función compuesta. Eso lo vamos a escribir ahora. F mayúscula evaluado en g de x, todo esto derivado, es f mayúscula prima de g de x por g prima de x. Y como f mayúscula prima es igual a f minúscula, me queda f minúscula en g de x por g prima de x. Justamente la función dentro de la integral en el lado izquierdo de la igualdad. Así que nuevamente por el segundo teorema fundamental del cálculo, el lado izquierdo de la igualdad es f mayúscula de g evaluado en b menos f mayúscula de g evaluado en a. Y estos dos son iguales. Lo cual viene a ser nuestro esbozo de demostración. Observemos que si nosotros queremos usar este teorema en ejercicios concretos, bueno, usamos el cambio de variable u igual g de x, y lo que está en el paréntesis no es más que un asunto de notación. Si bien en física típicamente le dan un sentido o un significado al de u, o al de x o al de t, como que fueran objetos matemáticos pequeños, para después poder realizar una integración o juntar los pedacitos pequeños, nosotros no le vamos a dar un significado a esto, simplemente estamos usándolo como parte de notación. Así, nosotros recordamos que cuando tenemos ese factor que es la derivada de la nueva variable, lo juntamos con el de x y eso pasa a ser el de u. Nada más que un asunto de notación. La función g cumple las condiciones del teorema y tenemos que recordar que los límites de integración cambian. Y aquí hubo un error que he observado de manera reiterada en estudiantes de semestres anteriores, es que usan el teorema de cambio de variables de forma correcta, excepto por lo que estoy destacando ahora, por el cambio de límite de integración. Se quedan con los límites de la integral,
A veces tienen que realizar otros cambios de variable entre medio hasta que finalmente resuelven la integral. Una vez que resuelven la integral, en el sentido de que encuentran la primitiva, después tienen que volver a la variable original y ahí reemplazan los extremos que tenían inicialmente. Claro, como volvieron a fin de cuentas a la variable inicial, reemplazan los extremos correctos y el resultado va a ser correcto. Sin embargo, en medio estuvieron escribiendo varias integrales que no eran las correctas, por culpa de los extremos de la integral, que nunca los quisieron cambiar. Entonces, quiero poner énfasis sobre eso en el sentido de que es importante también cambiar los extremos de la integral, para que ustedes al momento de usar este teorema lo hagan de la forma correcta. Bien, como ejemplo, calcule la siguiente integral definida, desde pi cuarto hasta pi medios, de cotangente teta por cosecante cuadrado teta de teta. En esto nosotros observamos que hay un factor cosecante cuadrado que está relacionado con la derivada de la cotangente. Claro, y dejando eso por fuera, nosotros tenemos justamente un factor que es cotangente, así que se ve razonable usarlo como mi nueva variable. Entonces mi nueva variable u es igual a la cotangente de teta. Vamos a tener que de u es menos cosecante cuadrado teta de teta, así que el factor cosecante cuadrado junto con el de teta viene a representar menos de u. Hasta ahí todo bien. Además los extremos de integración cambian. Si teta igual pi cuarto, u es cotangente de pi cuarto y cotangente de pi cuarto es 1. Mientras que si teta es pi medios, u es cotangente de pi medios, eso es igual a 0. Por lo tanto, usamos el teorema de sustitución. Observen que los extremos de la integral han cambiado de la forma que hemos indicado. Entonces, cosecante cuadrado teta de teta, si nosotros vemos arriba, eso es menos de u. Y lo que queda por fuera es cotangente de teta, eso igual a u. Y ahora nosotros vemos que la función u tiene una primitiva mucho más simple de calcular. Es decir, efectivamente, hemos encontrado una integral más simple. Antes de calcular esa integral, observamos que el menos lo podemos usar para cambiar el sentido de integración. Entonces ahora tenemos la integral de 0 hasta 1 de u con respecto a la variable u. La primitiva que usamos es u cuadrado sobre 2. Reemplazamos los extremos y restamos. Me queda 1 medio menos 0 igual a 1 medio. Y con eso tenemos resuelto el problema. Bien, pasamos ahora a algunos ejercicios propuestos. La idea es que ustedes trabajen sobre esto, me consulten si tienen alguna duda y finalmente vamos a resolver los problemas. Entonces ustedes van a tener alrededor de 7 o 8 minutos para trabajar individualmente sobre esto, por lo cual vamos a detener la grabación. Si ustedes tienen alguna duda en el proceso, me consultan y finalmente vamos a resolver. Si ustedes están viendo el video que se genera de esto posterior a la clase, naturalmente usan el botón de pausa para intentar los ejercicios por cuenta propia y después comparan su solución con lo que nosotros pondremos más adelante. Son 2 ejercicios y ahora sí vamos a detener la grabación. Muy bien, pasamos a la resolución de estos ejercicios. Lo hemos escrito nuevamente en la pizarra. Y por un asunto de simplicidad, la primera integral la vamos a llamar I mayúscula y la segunda J mayúscula. Así, cuando tenga la necesidad de escribir esta integral, en vez de escribir todo, voy a escribir simplemente la letra I. Es para ahorrar tiempo. Si nos parece bien, lo hacemos así. Observemos que para resolver la integral que llamamos I, esto sería bastante más simple si calculáramos el coseno cuadrado o el coseno de
de teta en este caso, o de x, pero que fuera la misma variable de integración. En otras palabras, esto es relativamente difícil gracias a que estamos calculando el coseno de una función de teta. Y vemos que de manera conveniente al problema, la derivada de lo que está aquí dentro está relacionada con la raíz cuadrada de teta, justo el factor afuera. Así que eso nos sugiere usar teta elevado a 3 medios como mi nueva variable. A esa nueva variable la llamaremos x. O sea, x igual teta elevado a 3 medios. De x es, bueno, derivamos 3 medios, teta elevado a 1 medio de teta. O bien lo podemos escribir como 3 medios, raíz de teta, de teta. Nosotros observamos que en la integral que llamamos y tenemos raíz cuadrada de teta y también tenemos de teta. Así que multiplicamos por 2 tercios. Tenemos 2 tercios de x es igual raíz de teta de teta. Además los tramos de la integral cambian. Si teta es 0, x también es 0. Si teta es raíz cúbica de pi cuadrado, es decir, pi elevado a 2 tercios, entonces x es igual a pi. Elevamos primero a 2 tercios, después elevamos a 3 medios, nos queda el exponente 1. De esta manera, y es igual a la integral desde 0 hasta pi. Vamos a escribir el coseno cuadrado en primer lugar. Coseno cuadrado de x. Y después tenemos que escribir raíz cuadrada teta de teta, que nosotros ya sabemos, eso es 2 tercios de x. Bueno, 2 tercios como factor constante lo podemos sacar de la integral. Y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la integral del coseno cuadrado de x respecto a la variable x. Así como está, no se ve tan simple, sin embargo, recordamos que el coseno cuadrado de x está relacionado con el coseno del ángulo doble. Así, lo que nosotros sabemos de trigonometría es que cuando calculamos el coseno de 2x, tenemos una fórmula en la cual aparece el coseno cuadrado. Nosotros de ahí podemos encontrar que el coseno cuadrado de x es 1 más el coseno de 2x sobre 2. Ahí estamos en mejor condición de calcular esta integral. Simplificamos los factores 2. Me queda 1 tercio y aquí vamos a encontrar la primitiva. La primitiva de 1 es x. La primitiva del coseno es seno, así que vamos a escribir seno de 2x. Y esta situación también la habíamos revisado en una clase anterior. El seno de 2x, al derivarlo, me da como resultado coseno de 2x multiplicado por 2. Y eso se corrige dividiendo por 2. Eso desde 0 hasta pi. Al reemplazar x igual 0 se anula todo. Al reemplazar x igual pi me queda seno de 2pi, que igual a 0 también. Así que el único término no nulo en esto es pi. Y eso es pi tercios. Para la parte B, tenemos, por la función a integrar, una situación muy parecida a la parte anterior. Tenemos un factor t elevado a menos 2 que ya veremos es conveniente al caso, así que lo dejamos por fuera de momento. Y tenemos ahora seno cuadrado evaluado en una función de t, que eso es lo que hace la integral a priori difícil. Sin embargo, vemos que si derivamos 1 más 1 sobre t con respecto a variable t, obtenemos algo relacionado con t elevado a menos 2. Y eso nos sugiere usar 1 más 1 sobre t como nuestra nueva variable. Esa nueva variable también la vamos a llamar x. X igual 1 más 1 sobre t. Entonces de x es, bueno, aquí tengo t elevado a menos 1, así que eso es menos 1
o menos solamente t elevado a menos 2 dt. Así, el t a la menos 2 junto con el dt lo podemos cambiar por menos dx. Recuerden que esto es solamente parte de la notación, pero es conveniente para anotarlo de esa manera. Si t es igual a menos 1, que tenemos que cambiar los extremos de la integral, x es igual 1 menos 1 es igual a 0. Y si t es igual a menos 1 medio, entonces x es igual a ¿qué cosa? 1 más. Aquí en la fracción me queda 1 sobre menos 1 medio, eso es menos 2, así que me queda 1 menos 2, eso es menos 1. Y ahora podemos calcular j. J es la integral, recuerda que los extremos cambian, desde 0 hasta menos 1. Vamos a empezar con seno cuadrado. Seno cuadrado de x. Ahora tengo t a la menos 2 de t. Como vimos antes, eso es menos de x. Usamos el signo menos para cambiar el sentido de integración. Vamos a tener la integral desde menos 1 hasta 0. Y para seno cuadrado tenemos el mismo tipo de dificultad que con coseno cuadrado. Pero también sabemos, a partir de la trigonometría, que el seno cuadrado está relacionado con el coseno de 2x. Y la fórmula es muy parecida a la que escribimos arriba para el coseno cuadrado. Ahora nos queda 1 menos coseno de 2x. Todo esto dividido por 2. Y aquí encontramos la primitiva. La primitiva para un medio es x sobre 2 menos la primitiva para el coseno de 2x es el seno de 2x sobre 2, pero con el otro 2 aquí deberíamos escribir sobre 4. Desde menos 1 hasta 0. Al reemplazar x igual a 0, todo se hace 0, así que me queda menos. Aquí viene el reemplazo menos 1. Menos 1 medio. Menos seno de menos 2 sobre 4. Usamos el menos de fuera para cambiar el signo de lo que está dentro. Recordamos también que la función seno es impar, así que obtenemos un medio menos seno de 2 sobre 4. Y no tenemos mucha esperanza de escribir eso de alguna forma un tanto más simple, porque el seno de 2, recordamos el 2 expresado en radianes, entonces no hay una forma más simple de escribir el seno de 2. Lo dejamos solamente de esa manera. Bien, ahora volvemos a la presentación de la clase de hoy para continuar avanzando con los contenidos. Bien, pasaremos a hablar ahora sobre la integral de funciones simétricas, ya sea con respecto al eje Y o con respecto al origen, porque en la justificación de esto aparece justamente el método de sustitución que acabamos de revisar. Así, el teorema de sustitución simplifica los cálculos de la integral definida de funciones pares o de funciones impares cuando el intervalo es simétrico con respecto al origen, es decir, cuando el intervalo tiene una forma desde menos a hasta a, el a es un número positivo. Entonces vamos a tener una función continua definida en intervalos de menos a hasta a, el a positivo, con valores reales. Entonces tenemos las siguientes situaciones. La primera, si f es una función par, es decir, f de menos x es igual a f de x para todo x desde menos a hasta a, entonces la integral en todo el intervalo desde menos a hasta a es el doble de la integral desde 0 hasta a para la función f. Esto es más que razonable
cuando uno lo grafica, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a colocar un gráfico de referencia para una función par. Entonces una función par gráficamente se ve simétrico respecto del eje Y. Y claramente observamos que el área total es el doble del área a la derecha del eje Y. Y eso justifica gráficamente lo que hemos escrito. Ahora, eso no constituye una demostración, pero nos ayuda por lo menos a recordar por lo menos lo que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿qué pasa si la función es impar? Es decir, f de menos x es igual a menos f de x para todo x en el intervalo desde menos a hasta a. La conclusión es más directa ahora, ni siquiera necesitamos calcular porque tenemos que la integral desde menos a hasta a es igual a 0. También vamos a explicar gráficamente por qué no esperamos un resultado de esta naturaleza. Si bien son gráficos de referencia, nos ayudan a entender lo que está pasando aquí. Entonces tenemos una función impar, su gráfico es simétrico con respecto al origen, e intuitivamente lo que está pasando es que todo el área que nosotros conseguimos en el lado con x negativo, a la izquierda del eje Y, se cancela con lo que está a la derecha. En la figura tenemos a la derecha del eje Y algo que se considera positivo, a la izquierda algo que se considera negativo, se terminan cancelando. A pesar de que esto podría intersectar varias veces el eje y, bueno, algunas cosas van a ser positivas y negativas en el lado derecho, bueno, se cancelan con las contrapartes de la izquierda. Así que ese es nuestro teorema. Si la función es par, la integral que estamos considerando es el doble de la integral desde 0 hasta a. Y si la función es impar, la integral que estamos considerando es 0. Bien, ya tenemos la interpretación geométrica y para la tranquilidad de algunos estudiantes vamos a explicar o vamos a dar un esbozo de demostración en realidad, que es lo siguiente. Bueno, se justifica por propiedades de la integral definida y un cambio de variable. En realidad la integral desde menos a hasta a de la f de x con respecto a la variable x es la integral separando en 0, es desde menos a hasta 0 de la f más la integral desde 0 hasta a de la f. Y en la primera de ellas, la que va desde menos a hasta 0, podemos usar una sustitución que va a ser t igual menos x. Entonces dt es igual a menos de x. Y tenemos que cambiar los extremos. Si el x es menos a, el t es igual a a. Si el x igual a 0, entonces el t es igual a 0. Con eso nos queda la integral desde a hasta 0 de f de menos t, y aquí me queda menos de t. Ese menos lo uso para cambiar el sentido de integración, me va a quedar ahora sí la integral desde 0 hasta a de f de menos t con respecto a la variable t. Y ahí tenemos que separar los dos casos. Si la función es par, básicamente tenemos la misma integral dos veces, y si la función es impar, tengo la integral con signo menos que se cancela con la otra. Si la función fuera solamente integrable, tendríamos que dar una explicación
sin usar el teorema del cambio de variable. Ahí tenemos problemas con la hipótesis del teorema del cambio de variable, que es el que estamos usando aquí. No podría cambiar las cosas así como están. Tendría que revisar en el teorema anterior si puedo extenderlo para una f que sea solamente integral y no continua. A pesar de que, por lo menos gráficamente, el resultado se mantiene. Y bien, revisemos el ejemplo que tenemos a continuación. Evaluar la siguiente integral definida, desde menos 1 hasta 1, así que el intervalo tiene las características que queremos. Y la función es x a la cuarta, que es par, menos 4x cuadrado, que es par, más 6, que es par. En conjunto de una función par. Si ustedes cambian x por menos x, se mantiene igual. Así que por el teorema anterior, podemos integrar solamente desde 0 hasta 1 y multiplicar el resultado por 2. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto no está en calcular la primitiva, eso sigue siendo igual, pero sí al momento de calcular esa primitiva en los extremos. Así que para esto vamos a dar un poco más de detalle en los cálculos. Voy a escribir aquí que disponemos de algo de espacio. Va a ser 2 veces la primitiva, x a la 5 sobre 5, menos 4 por x a la 3 sobre 3, más 6x. Reemplazando, y aquí es lo importante, bueno, desde 0 hasta 1. ¿Eso qué es? 2 veces, vamos a reemplazar en el 1. 1/5 menos 4 tercios más 6. Y eso da un resultado que lo hemos revisado, es el 146 sobre 15 que estaba abajo. Por un momento, supongamos que no hubiéramos usado esto y que hubiéramos integrado directamente. Si integramos directamente, nosotros teníamos lo mismo, 1/5 menos 4 tercios más 6 menos, y ahora tengo que reemplazar el x por el menos 1, lo cual me da menos 1/5, aquí me queda un menos, con el menos me queda más 4 tercios, menos 6. Y nada de lo que está aquí se cancela con lo que está al otro lado. En realidad, cuando uno quiere usar, por ejemplo, el signo menos de aquí para cambiar el signo de todo lo que está adentro, a fin de cuentas me queda 2 veces lo que está aquí. Así que obviamente que los resultados son iguales. Sin embargo, si uno no lo usa de esta manera, a veces uno para llegar acá comete algunos errores con los signos, o al considerar este menos de fuera con lo que está escrito acá, se confunde con los signos. Entonces la idea, a menos como lo entiendo, es evitar dentro de lo posible las situaciones donde el cálculo de signos o el cálculo de cosas sea más difícil. Muchas veces, como el ejemplo que tenemos aquí, es más fácil reemplazar x por 0. Y nos evitamos en buena parte el riesgo o evitamos mucho el riesgo de equivocarnos con los signos o con los cálculos que vienen acá. Y bien, tener que sumar 6 fracciones versus tener que sumar apenas 3 fracciones. Más rápido, digamos, lo que está escrito usando el teorema. Bien, veamos rápidamente un ejemplo de esto. Si f es una función continua sobre los reales, en realidad es para usar el cambio variable. Pruebe que la integral de a hasta b de f de menos x con respecto a la variable x es la integral de menos b hasta menos a de la f de x con respecto a dx. Para el caso donde la f asume valores positivos desde el a hasta b, que es 0 menor que a menor que b, bosquejar el gráfico para interpretar geométricamente la igualdad anterior. Quizás tengamos que hacer algunos ajustes aquí, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Vamos a la solución. En realidad esta solución es esencialmente lo mismo de la demostración del teorema sobre funciones pares e impares en intervalos simétricos respecto de 0. Si usamos el cambio de variable u igual menos x, ya sabemos cuál es nuestro du.
y lo vamos a usar para todo lo que viene después. Así que la integral desde A hasta B, f de menos x, con respecto a variable x, es... Bueno, los extremos cambian. Recuerden eso, que sea que no está escrito, los extremos cambian. El A pasa a ser menos A, el B pasa a ser menos B. Me queda f de u. Y en vez del de x me va a quedar menos de u. El menos está aquí fuera de la integral. En vez de haberlo escrito dentro, lo escribimos fuera de la integral. Y ahora lo usamos para cambiar el sentido de integración. Así que nos queda finalmente la integral de menos b hasta menos a de la f. Vamos al gráfico. En realidad nosotros vamos a graficar la f desde menos b hasta menos a. Entonces, tenemos nuestro eje x, nuestro eje y. Tenemos nuestro intervalo en el eje x desde a hasta b. Tenemos los correspondientes desde menos a, nuestro menos b. Y según la integral que tenemos en el lado derecho, deberíamos graficar la f desde menos b hasta menos a. Vamos a usar, bueno, y que sea una función que toma valores positivos. Así que vamos a usar un gráfico de referencia. Ahí está. Entonces la integral de la derecha viene a ser el área abajo de esa curva. Ahora sí. El área abajo de esa curva es el lado derecho de la igualdad. Si nosotros ahora graficamos f de menos x, lo que tenemos que hacer es ese gráfico reflejarlo con respecto al eje y. Así que básicamente tenemos eso. Vamos a ver si lo podemos graficar un poco mejor. Algo así. Así que vamos a anotar qué es cada cosa. Esto es y igual f de x, esto es y igual f de menos x. O por lo menos un pedacito del gráfico que es el que nos interesa en estos momentos. Entonces tenemos y igual f de menos x desde a hasta b. Fíjense que esta área abajo es el lado izquierdo de la igualdad. Y por un tema de simetría estas dos áreas son iguales, por lo tanto las integrales son iguales. Ese es el bosquejo que necesitamos realizar aquí. Y bien, con esto hemos llegado al final de la clase. Como siempre, para cerrar la clase les voy a mostrar los ejercicios que están en la última página, que son para el trabajo individual de ustedes. Entonces ustedes lo intentan por su cuenta, hacen un verdadero esfuerzo por resolverlo. Y eso es como lo principal de ahora. Vamos a volver sobre el principio simplemente para comentar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos comenzado planteando la fórmula de sustitución. Hemos comentado también que típicamente lo vamos a usar para que ciertas integrales de aspecto un tanto difícil, donde hay una función g que cumple cierta hipótesis, que aparece reiteradamente en la función integral, y justo de manera conveniente hay un factor que viene a ser la derivada de g. Entonces una función que tiene esas características la podemos escribir como una integral de una función de aspecto más simple. Entonces lo que vamos a hacer típicamente en los ejemplos es transformar una integral del estilo de la izquierda en el estilo de la derecha, para continuar el cálculo. En algún momento de sustitución trigonométrica vamos a ir al revés, porque tendremos funciones típicamente usando raíces cuadradas bien particulares, que aunque se vean simples no son tan fáciles de resolver, entonces le vamos a dar un aspecto entre comillas más difícil, pero con funciones trigonométricas, donde sí tenemos la esperanza de resolver.
Entonces ese es nuestro teorema de sustitución. Hemos revisado algunos ejemplos para mostrar que efectivamente una integral de aspecto entre comillas difícil se vuelve más fácil. Y hemos comentado sobre el teorema de integrales definidas de funciones pares o impares en intervalos simétricos con respecto al origen. Si la función es par y una simetría en el eje y, entonces la integral desde menos a hasta a, el doble de la integral desde 0 hasta a. Y si la función a integrar es impar, entonces la integral de menos a hasta a es 0. Hemos comentado gráficamente por qué eso ocurre. Bien, como siempre, muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.